Como prometido, vamos a dar una ojeada a este libro de Oscar Pintado, Papá, ¿por qué existen las moscas? Y en concreto vamos al famoso tema 8. A ver si lo hago bien esta vez. Eh, entonces es un libro, como ya dije ayer, que está escrito por un profesor de filosofía de la secundaria que tiene una hija que tiene esta pregunta que le parece interesante y que después se vuelve como eh, el prototipo de las preguntas sencillas pero que llevan a la profundidad filosófica, el prototipo de las preguntas que él quiere responder en este libro, o más que responder, que él quiere por lo menos formular con elementos de la actualidad en la que vivimos y sobre todo elementos de la tradición filosófica que nos permiten formularse preguntas y ver algunas de las respuestas que se han dado. El por qué existen las moscas, pues es una pregunta por el origen y por el origen de la materialidad que nos rodea y a veces una materialidad que no entendemos muy bien. Otra, otra pregunta que una vez he escuchado hacerse en un concierto de música cristiana era más bien, Dios, ¿por qué existen las avispas? ¿No? Porque las abejas al menos hacen miel. Y son preguntas graciosas que nos hacen ver la necesidad que el hombre tiene de preguntarse por su entorno, preguntarse por su vida, por lo que lo rodea y preguntarse por el origen y por a dónde va todo. Bien, entonces vamos a dar una ojeada a este libro. Vamos a ver si lo hacemos. Em, Voy a mirar el índice antes de bajar al tema 8, solo para que veamos algunos de los títulos. Algunos se pueden ver inmediatamente de qué van y otros están un poquitín más misteriosamente escondidos en la formulación del título. Por ejemplo, el comienzo de la filosofía es muy claro. Em, ¿Dónde comienza la filosofía? Es un gran debate. Si la filosofía comienza, por ejemplo, en el mundo occidental, se empieza en el mundo oriental. Ya había filosofía en las sociedades africanas, digamos, anteriores a la llegada de los europeos o de los árabes también, que también pasaron por África. Mm, en América, en el tiempo previo a la llegada de Colón, qué pensamiento existía, pues, y después si pensamos en el comienzo en Grecia, pues dónde inicia realmente. Hay quien diga que inicie con los presocráticos, o sea, los antes de Sócrates, los filósofos de la naturaleza. Hay quien diga que la filosofía empieza justamente con Sócrates, otros con Platón. También se puede pensar en el comienzo de la filosofía en uno mismo, ¿no? ¿Cuándo comencé yo a filosofar? Como veis, pues aquí hay muchas reflexiones que se pueden hacer. Miremos otro, por ejemplo. em, Elogio de la ignorancia, ignorancia del elogio. Es toda una reflexión sobre si conviene saber o no saber, y como muchas veces los elogios, una cosa es el elogio de la ignorancia, o sea, decir bien de la ignorancia, y otra cosa es ignorar los elogios que nos hacen a nosotros, y como los halagos a veces nos adormecen intelectualmente y espiritualmente. Y así pues podemos seguir. Por ejemplo, hay otros que son más difíciles de intuir. El cordobés es sobre un filósofo en concreto eh, que vivió en Córdoba y entonces ahí tiene su interés, pero claro, diciéndolo así uno no ve inmediatamente a qué se refiere. O por ejemplo, em, eh, este título dice, ¿qué es lo más divertido? Pues tampoco se entiende muy bien, sino yendo al tema.
Entonces algunos son clásicos, por ejemplo, el tema 8 es un tema clásico, que es la diferencia entre ley y justicia, que ahora pasaremos a ver. O, por ejemplo, el tema del ser, que es un tema muy difundido en la filosofía. Ser, vaya nombre, es una reflexión ya sobre el ser. Y así, pues hay muchos títulos, hasta 43, ¿no? Que, por ejemplo, ese lo encuentro muy gracioso, Kierkegaard y el Atlético de Madrid, más para los madrileños. Eh, y así pues os invito a que sigáis leyendo con interés y podéis leer los títulos y ver, este me genera curiosidad, voy a verlo. O podéis hacerlo secuencialmente también, como queráis. Pero sí tomad alguna nota para después poder volver a ellos y a cada tema y saber cuáles son sus principales preguntas, reflexiones. Entonces vámonos al tema 8, la diferencia entre justicia y ley, y es realmente una introducción a Platón. Hay varias aquí, no es la única. Entonces la introducción a Platón. Vamos a leer algún extracto solo para que entremos en tema. Entonces aquí el punto es que se parte de esta afirmación de Whitehead que dice que toda la historia de la filosofía son una serie de notas de página al pensamiento de Platón. Que Platón ya habría pensado en todo. Es una forma de expresar las cosas un poco polémica, pero por eso mismo genera interés. Entonces pasa Oscar Pintado a comentar la grandeza del pensamiento de Platón. Si tuviese que resumir la grandeza de este personaje en pocas palabras, diría que su pensamiento es titánico, porque es sencillo, poético, preocupado por la justicia, tanto como por la verdad, y por añadidura, verdadero. Entonces aquí ya introduce el tema de la diferencia entre justicia y verdad. Hay otros muchos temas en Platón, claramente, pero es interesante que Oscar Pintado escoja este, como diciendo que para él es lo más importante. Ya os advierto que eso significa que Oscar Pintado considera el inicio de la filosofía en Sócrates. Seguimos así, a modo de vuelo por el texto. Dice, cuando separamos la justicia o el bien de la verdad, acaban por interesarnos poco, tanto uno como la otra. Así, por ejemplo, nos encontramos con los sempiternos problemas que afectan a la acción de las personas dedicadas a la magistratura. Seguro que en vuestros países tendréis esos problemas de si los jueces son jueces justos o no. Por ejemplo, si están realmente del lado de la ley sin estar del lado de la verdad, si están del lado de la verdad contestando incluso leyes que ellos mismos tienen que utilizar en sus juicios. Entonces dice, quiero decir, estamos demasiado familiarizados con la queja de quienes dicen no creer en la justicia, cuando lo que se quiere decir realmente es que no se cree en la práctica judicial o en las leyes, o en el funcionamiento de las instancias judiciales. Pero justamente declaramos nuestro desacuerdo con la justicia, entre comillas, cuando creemos que hay una verdadera justicia. Entonces aquí Oscar Pintado toca inmediatamente el punto. Las leyes están para que se pueda cumplir la justicia, pero las leyes son algo limitado y con fallos. Y entonces las leyes lo que se pide es que apunten a la justicia, se ajusten cada vez más a la justicia, sabiendo que a veces las leyes mismas, por circunstancias, por evoluciones de la sociedad, las leyes mismas pueden llegar a ser injustas. Este es el gran problema de Sócrates, que en los días siguientes veremos con la lectura de la Apología de Sócrates. Y es que Sócrates defiende la verdad delante de las jóvenes generaciones de Atenas, molestando así a otros tantos pensadores y otros tantos magistrados que preferían mantener a las generaciones más jóvenes en un cierto engaño y por eso se le condena a Sócrates por ser un disruptor de la sociedad, por ser alguien que eh, insta a los jóvenes a
provocar disturbios en la sociedad. Cuando lo que Sócrates en realidad está haciendo es, a través del diálogo con los jóvenes, buscando lo que es la verdad, lo que cada uno entiende por ser lo que es la realidad, lo que es la verdad. Entonces, dice Óscar Pintado, en el fondo, la filosofía de Platón puede resumirse en esta diatriba. A Sócrates, su maestro, estoy aquí, lo condenaron a muerte de manera injusta, pero con la ley en la mano. Hasta quienes le condenaron se dieron cuenta de que la sentencia era injusta, pero lo cierto es que Sócrates hubo de cumplir su condena y beber la cicuta, como sabemos que bebió un veneno para morir. Esa era su condena. Esa es la luz principal que recibe Platón. Se da cuenta de que no vale la pena dedicarse a la política, es decir, a la redacción de las leyes, sino a buscar la justicia, o sea, la verdad. Entonces la filosofía de Platón se vuelve una búsqueda de la verdad para que en la sociedad no le pase a los Sócrates del mundo lo que le pasó a Sócrates, su maestro. Bien, pues ya veis que es un texto interesante que nos lanza inmediatamente a los grandes temas de la filosofía. Voy a concluir con una pequeña referencia a este cuadro, que después lo estudiaremos. Seguramente ya lo habéis visto ahí en la plataforma. Se llama La Escuela de Atenas. Es un cuadro de Rafaello, es un pintor renacentista, el mismo estilo de perspectiva que veis, con este palacio, digamos, de estilo griego, pero que en Roma pues, se iban construyendo justamente como una reminiscencia del tiempo griego. Vemos la Escuela de Atenas es un conjunto de filósofos, cientistas, científicos del tiempo. En ese tiempo pues estaba todo un poco mezclado, ¿no? Los científicos, los filósofos, los médicos, estaba todo bastante mezclado. Y aquí hay varios personajes de la filosofía, de los imperios, digamos, de la historia también. Y Rafael está dando una visión de lo que él piensa que es el centro de la filosofía, el centro del pensamiento occidental. Es una visión distinta de la de Óscar Pintado. En el centro del cuadro vemos a Platón y Aristóteles. Cada uno tiene un librito en la mano. Os invito después a ver, a aumentar la imagen para ver qué libro es. Y esos son Platón con el dedo hacia arriba y Aristóteles con la mano hacia abajo, por sus visiones filosóficas, digamos, distintas. Y aquí es interesante, y yo os dejo como tarea, buscar a Sócrates en el cuadro. Mañana os pondré un vídeo sobre ello, empezaremos con eso. Pero Sócrates no está en el centro del cuadro. Entonces, probablemente si fuese Óscar Pintado a pintar, perdonad la redundancia, si fuese Óscar Pintado a pintar, probablemente colocaría a Sócrates en el centro. Pues no sabemos, ¿no? Interesante. Después os dejo también algún detalle a nivel artístico. Está esta señora que está mirando hacia acá. También es interesante ver quién es ella y hacia dónde está mirando. Un detalle, digamos, más bien del artista, de Rafaello. Y aquí tenemos un emperador muy conocido que también es interesante saber quién es y su relación con Aristóteles. Bien, vamos a dejarlo aquí. Espero que este vídeo os haya ayudado a seguir, digamos, interesándoos por el libro de Óscar Pintado y a seguir recorriendo sus temas, estudiando en particular el tema 8, que vamos a necesitar de ello en los días siguientes. Buen estudio.